que está escrita en la Biblia. ¿Se acuerdan cuando Jesús va entrando a Jerusalén en un burrito? Y vienen y le dicen que se callen esto que están adorando. Pero si estos se callan van a hablar hasta las piedras. Y hoy el Señor va a hacer hablar a mí, que soy una piedra, para compartir su palabra. Así que espero que Él se glorifique y puedan recibir lo que Él tiene para decirnos hoy. Sí, vamos a orar primero. Padre, gracias porque estamos acá juntos, porque vos estás con nosotros como lo prometiste. Vos dijiste, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y mientras te esperamos que vuelvas a buscarnos, Señor, vos depositaste tu espíritu acá con nosotros, donde tu iglesia se reúne, Señor. Háblanos, nos humillamos, Señor. Nos humillamos porque reconocemos que por sobre todas las cosas te necesitamos, Señor. No podemos hacer nada sin ti, Señor. Por eso, háblanos, Señor. En tu nombre, yo tomo autoridad porque tu Espíritu Santo está en mí, Señor, contra todo espíritu inmundo que quiere oponerse a la palabra. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, los ato y los echo fuera ahora. Espíritus inmundos que vienen a atar las mentes, que vienen a atar los corazones, sueltan ahora nuestras vidas, sueltan las mentes en el nombre de Jesús. Satanás, no tenés lugar en medio de la congregación de los santos. Te echamos fuera ahora y te declaramos derrotado porque Jesús te venció. En este lugar hay libertad ahora mismo, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Amén. Bueno, vamos a ir a la palabra, vamos a buscar en la Biblia. Yo voy a usar, para los que tienen Biblia en el teléfono y eso, la Reina Valera contemporánea. Vamos a buscar Romanos 8 y vamos a leer del versículo 15 en adelante. ¿Lo tienen? Bueno, la palabra dice: pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si somos hijos, somos también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues no tengo dudas de que las aflicciones del tiempo presente en nada se comparan con la gloria venidera que habrá de revelarse en nosotros, porque la creación aguarda con gran impaciencia la manifestación de los hijos de Dios. Y vamos a leer Romanos 5, versículo 1 y 2, que dice: así pues, justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos también por la fe acceso a esta gracia en la cual estamos firmes y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. Bueno, todos sabemos, ¿no?, que no es por nuestras obras que nosotros podemos acercarnos a Dios, por cosas buenas que podamos hacer, sino porque Jesús, que es bueno, que es Dios y se hizo hombre, ocupó el lugar que nosotros debíamos ocupar en la cruz. Entonces la Biblia dice que por la fe, por creer en esto que Él hizo, ¿no?, nosotros somos declarados justos por aquel que es justo, ¿no? No porque nosotros seamos justos. Jesús en la cruz, ¿alguien puede decirme brevemente qué es lo que hizo Jesús en la cruz? Uno que se anime. Sintámonos en libertad, no somos tantos. Venció al pecado. ¿Leo? Restaurar nuestra relación con Dios. ¿Alguien más que pueda decirme algo? Pagar el precio. Nos dio vida eterna. Exactamente.
Bueno, todas estas cosas son las que Jesús hizo, ¿no? Había una relación con Dios que estaba rota. El hombre estaba separado por Dios, por lo que decíamos recién, el pecado, ¿no? ¿Cómo, Susi? Claro, desde que Adán pecó, todos estamos sujetos al pecado, ¿no? Dice la palabra que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso quiere decir que nosotros, sin Jesús, no podemos y no podíamos acceder a Dios, no podíamos estar en la presencia del Señor. Pero Jesús se hizo hombre igual a nosotros, pero sin pecado. Él no pecó y pagó el precio que nosotros no podíamos pagar, porque también dice la palabra que la paga del pecado es muerte. La única forma de saldar esa deuda con Dios por el pecado era con la muerte, ¿no? Y Jesús ocupó nuestro lugar, subiéndose a la cruz. Por eso, no es por nuestra justicia, sino por la de Cristo, que nosotros podemos cruzar esa barrera que nos separaba de Dios por el pecado. Es por la fe, porque nosotros no lo vimos a Jesús colgado del madero. Es por la fe, porque nosotros no vimos con nuestros ojos el momento en que Él nos liberó. Nosotros creemos que eso es verdad y hoy lo podemos experimentar, ¿no? ¿Cuántos alguna vez de todos los que están acá sintieron la presencia de Dios? ¿Cuántos? ¿Me pueden levantar la mano? ¿Cuántos sintieron la presencia de Dios? Nosotros no lo vimos a Dios, pero lo sentimos. ¿Cuántos pudieron ver una sanidad milagrosa que Dios haya hecho a través de la oración? ¿No? Yo mismo, yo tenía pie plano de nacimiento y en una campaña de un evangelista, el Señor me sanó de los 2 pies planos que yo tenía de nacimiento, formándome los arcos milagrosamente. Yo sentí una presión en mis pies tan grande que después fui al médico y le digo, mirá, sentí esto, me pasó esto. Y me dice, Nacho, no tenés pie plano, tenés los arcos. El Señor lo hizo. Yo no lo vi a Jesús ahí sanándome, pero por la fe, ¿no? Porque la fe es esa certeza que nosotros tenemos y esa esperanza de aquello que todavía no vemos, pero nosotros creemos firmemente que es así, ¿no? Entonces, por la fe en Jesús, somos salvos del infierno, por ejemplo, ¿no? Todos estamos condenados a una muerte eterna. Y como decía Lidia, ahora tenemos vida eterna, ¿no? Recién dijimos la mitad, ¿no? La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida en Cristo Jesús, ¿no? Para todo el que cree en Él. El Señor nos regala la vida en Cristo. Estas son distintas cosas que el Señor hizo por nosotros en la cruz. Él nos libró del castigo eterno y ya nos permite hoy, en la vida que vivimos, disfrutar de todas estas cosas que hablábamos, ¿no? De ser sanados, de ser liberados de la opresión del diablo. Nos permite poder entrar en su presencia cuando oramos, nos permite sentir ese abrazo, ¿no? que sentimos cuando podemos entrar en la presencia de Dios. Pero déjame decirte que todavía hay más, ¿no? Yo acá noté que en la vida de los cristianos y de todos aquellos que creen en Jesús hay 2 grandes momentos, ¿no? Que uno es justamente cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesús y el Señor nos salva, se produce algo que se llama el nuevo nacimiento, ¿no? Donde dice la palabra que Dios nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, ¿no? Nos trasladó, nos hizo nacer de nuevo, nos hizo dejar de ser lo que éramos para empezar una nueva vida. Y no solo, o sea, tenemos una vida espiritual que antes no teníamos. Antes no podíamos sentir la presencia de Dios, ahora la podemos sentir. Antes leíamos la Biblia y no entendíamos ni jota, y ahora leemos la Biblia y el Señor nos habla y nos dice, che, tenés que cambiar esto. Mirá, yo tengo esta promesa para vos. Tengo esta palabra profética para vos, ¿no? Antes no teníamos nada de eso y ahora ya lo estamos experimentando. Entonces, el nuevo nacimiento, ¿no? Nosotros ya experimentamos parte de lo que
de lo que Dios es, pero todavía no vimos a Dios con nuestros ojos, todavía no vimos a Jesús. Vamos envejeciendo y nuestro cuerpo va degradándose año a año con el tiempo que pasa. Y ahí pasamos al otro gran momento, ¿no?, en la vida de los cristianos. ¿Qué cuál es? ¿Alguien llega a darse cuenta de lo que estamos hablando? ¿Cuál es el próximo momento? Nacemos de nuevo. ¿Y cómo? Exactamente. La resurrección, ¿no? El siguiente momento, o sea, tenemos el nuevo nacimiento, que es el renacimiento a la vida espiritual, ¿no? Tenemos nueva vida en Cristo Jesús. Y empezamos a gozar de todas estas cosas que dijimos, ¿no? Pero la consumación de todas las cosas, ¿no?, va a ser cuando resucitemos. Me gusta lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13:12, ¿lo podemos proyectar? Que dice, ¿no?, que es como nosotros estamos ahora. Dice, ahora vemos con opacidad. ¿Qué es esto? Que vemos opacamente, no llegamos a distinguir la realidad completa de Dios, como a través de un espejo. Pero en aquel día, ¿en qué día? En el día que Cristo vuelva, como decía Susana, en el día que resucitemos de los muertos, veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero en aquel día conoceré tal y como soy conocido. Porque ahí sí vamos a estar cara a cara con el Señor, ¿no? Porque ahora es fe, nosotros no lo vimos a Jesús ahí parado adelante nuestro, ¿no? Pero en ese momento ya no va a haber más fe porque ya lo vamos a tener ahí al Señor, ¿no? Vamos a disfrutar de su presencia, ya no nos vamos a enfermar, ya no vamos a sufrir, ya no vamos a envejecer. Y vamos a tener esa consumación de todas las cosas. Ahora, ¿a qué viene todo esto que estamos hablando de la resurrección, no? Vamos a leer ahí mismo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 16. Donde nos esclarece un poco, ¿no? Porque ¿a qué va todo esto, no? Nosotros leíamos recién en Romanos 8 que Dios nos dio un espíritu de poder, ¿no? Un espíritu que no nos ata de nuevo al miedo, en el cual tenemos libertad, en el cual somos hechos hijos de Dios. Pero la realidad es que nosotros muchas veces vivimos con miedo, ¿no? De lo que va a venir, vivimos con miedo de las cosas que nos pueden pasar, de la situación que vive el país, de un montón de cosas. Pero Jesús dice que Él nos dio un espíritu que no nos vuelve a esclavizar al miedo. Y en realidad todo esto se basa en qué concepto, qué pensamiento tenemos nosotros de lo eterno, ¿no? De lo que está por venir. Entonces, ¿cómo pensemos nosotros de la resurrección o de la vida eterna que tenemos por delante? Va a implicar cómo nosotros vivimos hoy en día, ¿no? Las cosas que nos preocupan, las cosas que nos privamos de hacer, las decisiones que tomamos. Porque no es lo mismo alguien que piensa que la vida se termina acá, como alguien que sabe que la mayor gloria que vamos a tener va a ser cuando nos levantemos del cajón y salgamos de esos 3 metros bajo tierra y nos encontremos cara a cara con Jesús, ¿no? Entonces, ahí cambia todo, ¿no? Porque acá lo dice, ¿no? Vamos a leer. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes no tiene sentido y ustedes todavía están en sus pecados. En tal caso, también los que murieron en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo fuera únicamente para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los hombres. Si nosotros estamos esperando nada más la bendición hoy, si nosotros estamos esperando que el Señor nos ayude hoy, que nos vaya bien en la vida, tener nuestras cositas, todo prolijito, todo tranquilo, entonces, pero no esperamos nada más, entonces la verdad que somos los más desdichados de todos, ¿no?
porque nuestra verdadera esperanza, nuestra verdadera gloria tiene que estar en lo eterno, ¿no? Y entonces todo lo que hagamos hoy vamos a buscar que impacte ahí mismo en lo eterno. Vamos a volver ahí a Romanos 8. El versículo 15. Que dice, ¿no? Esto que hablábamos, ¿no? Que ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo, sino que han recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Tenemos este espíritu que nos adopta, por el cual Dios nos adopta. Y bueno, teniendo en cuenta esto, ¿no? O sea, ¿cómo estamos viviendo? Preguntarnos, ¿qué estamos viendo, no? Si nuestra esperanza está puesta solamente para esta vida o en las cosas de esta vida, o si realmente somos conscientes de que vamos a resucitar. La verdad es que todo lo que nosotros podamos juntar hoy en esta vida, sean posesiones materiales, sea la comodidad con la que vivimos y todas esas cosas, la verdad es que nada de eso nos vamos a poder llevar después al cajón, ¿no? Nada nos vamos a poder llevar. ¿Alguien puede decirme qué es lo único que podemos llevarnos de este mundo? ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Qué es lo único que podemos hacer que puede impactar en lo eterno? Como para que esto sea también algo que podamos ver práctico, ¿no? ¿Alguien se le ocurre? Todo va a pasar sobre la palabra que se te va a permanecer. ¿Cómo, Lidia? Todo va a pasar, Sí. pero la palabra va a permanecer. Sí, la palabra permanece. ¿Alguien más? Nuestra unión con Él va a permanecer. Algo más que nosotros podamos invertir tiempo en eso y decir, bueno, esto va a permanecer. Muy bien, Eva. Eso es realmente lo único que nosotros podemos hacer, aparte obviamente de relacionarnos con Dios, que va a permanecer. Es, claro, lo que nosotros sembremos en otras personas para que ellos lo conozcan, ¿no? Es lo único que va a cruzar esa barrera. Es lo único que va a cruzar esa barrera. Que una persona se convierta por nuestro testimonio es lo único que nos vamos a poder llevar después, ¿no? Por la eternidad. Y es, cuando nosotros tenemos esa conciencia, eso nos ayuda a vivir de otra manera, porque por ahí dejamos de preocuparnos por cosas que hoy nos preocupan y nos damos cuenta que son una pavada, ¿no? O que no tienen tanta importancia. Si realmente lo único que me voy a llevar, o lo único que voy a disfrutar por la eternidad, son aquellos hermanos que voy a compartir por siempre, porque creyeron en Jesús, ¿no? Porque les pude hablar del Señor, porque pude invertir el tiempo con ellos. Es lo único que nos vamos a poder llevar. A veces nos hacemos tanto problema por tantas cosas, ¿no? Y no quiere decir que no tenemos que tener cosas, o que está mal tener una casa, un auto, tener, no sé, o trabajar, o qué sé yo. Ninguna de esas cosas están mal. Pero sí están mal cuando nosotros tenemos nuestra vida enfocada en nosotros mismos, en lo que yo necesito, en lo que yo quiero, en que necesito esto porque necesito descansar y necesito sentirme bien conmigo mismo. La verdad es que buenísimo, pero necesitamos, y lo único que nos vamos a llevar, y yo quiero dejar esto bien en claro, es aquel testimonio de aquellos que crean por nuestra palabra, ¿no? Por el testimonio de Jesús. Esto no es para que nos bajoneemos, ni para que digamos, la verdad que vengo para atrás, o qué sé yo, sino que esto nos tiene que animar, ¿no? Esto nos tiene que ayudar a cobrar fuerzas y decir, bueno, hasta ahora no le estuve dando tanta bolilla a esto, o no había prestado atención a que mi vida no se va a terminar acá. Entonces, cobremos ánimo en el Señor y vayamos a hacer lo que perdura en lo eterno, que lo que podamos hacer sea algo que impacte en la eternidad. Vamos a leer unos últimos pasajes.
Pensemos, ¿no?, en por qué los apóstoles y los primeros cristianos estuvieron dispuestos a morir, ¿no?, en aquel primer tiempo por el Evangelio. ¿Ustedes qué piensan? O sea, si ellos hubiesen pensado que el Evangelio de Jesús hubiese sido para que ellos estuviesen mejor en este mundo, no hubiesen dado la vida, ¿no? Si hubiesen quedado en sus casas, hubiesen estado orando y alabando para ser bendecidos y nada más. Pero no, ellos salieron, fueron martirizados, fueron despojados, les pasaron un montón de cosas. Y yo creo que esto que ellos vivieron, ¿no?, fue por esta conciencia de la resurrección que tenían, ¿no?, de que sabían que todo lo que podían hacer acá era predicar y anunciar de Cristo. Y me gusta el ejemplo que está en Hechos, capítulo 26. En el versículo 6 está el apóstol Pablo delante del gobernador y un rey, explicando por qué estaba preso. Y él dice, ¿no?, y ahora me juzgan, ¿lo tienen ahí? Dice, y ahora me juzgan por mi esperanza en la promesa que Dios le hizo a nuestros padres. Se trata de la promesa cuyo cumplimiento nuestras 12 tribus esperan alcanzar. Y escuchen, por eso día y noche sirven constantemente a Dios. Y es por tener esta esperanza, rey Agripa, por lo que me acusan los judíos. ¿Acaso a ustedes les resulta increíble que Dios resucite a los muertos? Es por esta misma esperanza que Pablo estuvo dispuesto a dar la vida, ¿no? En la esperanza de la resurrección, en que él se iba a encontrar realmente con Cristo y iba a vivir por la eternidad con él. Sí, Lidia, por favor. Sí. Claro. Ninguno de los dos. Yo me sentí, somos privilegiados todo lo que hemos creído, porque ellos no tenían esa fe, pero querían tenerla. Claro. No la tenían. Entonces, ¿cuánto hay por hacer? Que somos victoriosos en el nombre de Cristo. Claro, ni hablar. Porque ellos no querían, se preguntaban que querían, pero no la tenían. Claro. Nosotros somos privilegiados. Ni hablar. Somos victoriosos. Entonces, ¿cuántos hay que están necesitando? Ni hablar. Y palabras de vida. Y por eso somos portadores de buenas noticias, ¿no? Porque nosotros tenemos esa buena noticia de parte de Dios. No solamente de que la vida no se termina acá, sino de que hay una salida de la condenación inminente para todos aquellos que no creen en Jesús, ¿no? Pensemos que para esas personas que no creen en Jesús, no es que la vida se termina acá para ellos y listo, y nosotros nos vamos al cielo, sino que todos aquellos que no creen en Jesús se van a ir al infierno. Y si nosotros tenemos esa semejante noticia, ¿no?, esa esperanza tan grande que nosotros hoy llevamos, como decía Lidia, nosotros hoy tenemos la esperanza y el privilegio de saber que el día que partamos de este mundo nos vamos con el Señor va a volver, va a levantarnos de los muertos y nosotros vamos a estar la eternidad con Él adorándolo, no vamos a sentir dolor, vamos a tener ahí un banquete, ¿no?, cuando Él nos reciba y las personas están totalmente desconocidas de ese amor que Dios tiene para con ellos también, ¿no? Porque Jesús murió por todos los hombres. También está el ejemplo que nos dan los patriarcas, ¿no?, que está, me gusta también lo que dice Hebreos 11, que si bien ellos no tenían el testimonio de Cristo, me gusta lo que dice el Señor de Abraham, ¿no?, que dice, Abraham creyó y le fue contado por justicia. Ellos no sabían
ni quién era Jesús, pero él le creyó a Dios en su promesa que le hizo y le fue contado por justicia. Por eso lo llaman el padre de la fe, ¿no? Y Hebreos 11, versículo 13, dice: por la fe, todos ellos murieron sin haber recibido lo que se les había prometido, y solo llegaron a ver esto a lo lejos, pero lo creyeron y lo saludaron, pues reconocieron que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Porque los que dicen esto claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubieran estado pensando en la patria de donde salieron, tenían tiempo para volver. Pero ellos anhelaban una patria mejor, es decir, la patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de llamarse su Dios. Al contrario, les ha preparado una ciudad. Ellos no alcanzaban a entender todas las cosas, pero sí dice que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque ellos pudieron ver lo eterno y caminaron esta tierra de esa forma. Abraham no entró en la tierra prometida para conquistarla. Dice que habitó esa tierra que Dios le prometió como extranjero, ¿no? Pero él creyó y salió de la nación y hizo lo que Dios le pidió, y eso le fue contado por justicia. Nosotros ahora tenemos una revelación mucho mayor porque nosotros conocemos a Cristo. Sabemos todo esto que hablamos hace un ratito, ¿no? ¿Qué hizo Jesús por nosotros? ¿Cuánto más responsabilidad tenemos nosotros de vivir en esta esperanza de la resurrección, ¿no? Y obrar de esa manera y anunciar esto? Vamos a leer por último Romanos 8, versículo 18 y 19, donde Pablo vuelve a remarcar esto, ¿no? Que dice: pues no tengo dudas de que las aflicciones del tiempo presente, todo lo que hoy podamos vivir o sufrir, en nada se comparan con la gloria venidera que habrá de revelarse en nosotros. Y acá está lo que la creación está esperando de aquellos que tienen esta esperanza. La creación aguarda con impaciencia la manifestación de los hijos de Dios, de que nosotros salgamos a anunciar esta verdad. Y vamos rapidito a 1 Juan. Capítulo 3. Y vamos a leer el versículo 2 y 3. Si quieren los músicos pueden pasar. Y dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Jesús vuelva, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Ahí está lo práctico, ¿no? La creación anhela nuestra manifestación, ¿no? Que nosotros anunciemos. Y todo aquel que tiene esta esperanza en la resurrección de Jesús se purifica a sí mismo. Entonces cobremos ánimo. Si estamos padeciendo en este momento, si estamos pasando por problemas, si por ahí no estamos pasando por problemas, pero estamos distraídos, pensando nada más que en nosotros mismos, no nos perdamos de lo que Dios nos dio. Él nos dio una esperanza eterna. Nuestra vida no se termina acá. Es más, el tiempo que pasamos en este mundo es nada comparado con la eternidad. ¿Sí? Acá somos un suspiro. Hoy estamos, dice que somos como la hierba, dice la palabra, que hoy estamos, florecemos, mañana sale el sol. ¿Y quién se acuerda de nosotros?
Imagínense en 100, 200 años. ¿Quién se va a acordar de nosotros? Nadie. Pero lo que hagamos en el Señor va a permanecer por la eternidad, ¿no? Y esas son las personas que van a escuchar el testimonio de Cristo a través nuestro y lo crean, ¿no? Por eso no nos aferremos a este mundo. Vayamos hacia Él. Vayamos a hacer lo que permanece en lo eterno. Si vamos a orar,